Fenómeno físico. El fenómeno físico es un fenómeno de transporte de transferencia de calor. El calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura. El calor se puede transferir en tres formas diferentes: por conducción, convección y radiación. Todos los modos de transferencia de calor requieren de la existencia de una diferencia de temperatura y todos ellos ocurren del medio que posee la temperatura más elevada hacia el que tiene la temperatura más baja. La transferencia de calor por conducción se expresa mediante la ley de Fourier, donde la K es la conductividad térmica del material, que es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. A es el área de la transferencia de calor y dt dx es el gradiente de temperatura. En esta imagen observamos una pared con dimensiones W y H, que forman un área W por H. Esta área es el área de transferencia de calor. La flecha rosa indica hacia dónde circula el calor, lo que significa que la cara que no observamos, es decir, la cara interna, tendrá una temperatura y la cara externa tendrá una temperatura menor que esa temperatura, mientras que esto se da a lo largo de la longitud L. Regularmente hay más de una forma de transferencia de calor presente en un sistema de estudio. Además de la conducción, podemos tener simultáneamente convección o radiación. Como lo mencionamos antes, la ley de Fourier se puede escribir así. Resolviendo esta ecuación diferencial por separación de variable, vamos a obtener una diferencia de temperatura y una diferencia de posición. Entonces, retomando la pared, la diferencia de la temperatura va a ser entre la temperatura de la cara interna y de la cara externa, y la diferencia de posición será entre una posición x1 igual a 0 y una posición x2 igual a L. Por lo tanto, esta diferencia simplemente será una longitud L. Para poder realizar cálculos en sistemas complejos se utiliza el término de la resistencia, que básicamente está definida como: entonces la conducción con la resistencia térmica queda. Para la transferencia de calor por convección, la resistencia es. Ahora, si observamos este sistema donde hay convección, conducción y convección, podemos representar la transferencia de calor con las temperaturas inicial y final, y con la suma de las resistencias, donde la resistencia total sería. Entonces, ¿qué es el coeficiente global? El coeficiente U es el inverso de la sumatoria de las resistencias presentes en el sistema por el área de transferencia. Como engloba todas las resistencias, lo llamamos global o total, y queda representado así. Aplicaciones industriales. El uso del concepto de coeficiente global de transferencia de calor tiene lugar principalmente en máquinas de intercambio de calor, como lo son los equipos de tubo y coraza. El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Típicamente son diseñados con tubos o placas. En este caso, mientras el coeficiente global de transferencia sea mayor, mayor será la transferencia de calor. Esto se consigue circulando vapor, agua o incluso fracciones de petróleo, donde el vapor tiene el mayor coeficiente global. Los evaporadores son intercambiadores de calor entre fluidos refrigerantes en los cuales se produce la transmisión de energía térmica dentro del dispositivo. Mientras uno de ellos se enfría disminuyendo así su temperatura, el otro se calienta y pasa a estado de vapor. Sirven principalmente para concentrar soluciones o extraer agua de ellas. El coeficiente U también tiene aplicaciones en el cálculo de transmisión de calor en elementos constructivos y en el cálculo de la temperatura de sus superficies. En una edificación, en el exterior estamos bajo la influencia de la naturaleza por la acción de los vientos variables y los rayos del sol, pero la temperatura en el interior del edificio sí se puede llegar a controlar eficientemente gracias al coeficiente U. Finalmente, el concepto también tiene aplicaciones en el empleo de sistemas de tuberías.